Buen día, chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, acá les estoy haciendo otro nuevo video para seguir estudiando la República Romana. Como recordarán, la semana pasada estuvimos trabajando o llegamos a ver una de las instituciones que formaban parte de esta república, que tengan en cuenta o recuerden que antes había un rey, es decir, había una monarquía, y con la conformación de la república se divide el poder en distintas instituciones, que básicamente es una república, ¿no? Un equilibrio entre distintos poderes para que uno no sobrepase al otro. Bueno, la semana pasada llegamos a ver el consulado, recuerden que Vicky había leído lo que veíamos acá, así lo paso brevemente, para que lo recuerden. Había dos cónsules que tenían las mismas funciones, o sea, más o menos las mismas funciones que el rey anterior, exceptuando la cuestión religiosa. Recuerden que también el rey antes era el sacerdote, ahora los cónsules no lo eran, pero además estos cónsules tenían las mismas funciones entre sí. Entonces, bueno, la idea de esto era también que entre los dos tomaran las distintas decisiones con una apertura de opiniones diferente, ¿no? Porque eran dos personas, básicamente. El cargo duraba un año, no era vitalicio como el cargo del rey, y bueno, era el Senado, que ahora lo vamos a ver, el encargado de nombrar a los cónsules. Estos dos cónsules tenían también a dos magistrados, dos funcionarios, dos colaboradores, que eran los cuestores, y ellos se encargaban sobre todo de lo económico, de administrar la economía en la República Romana. Y esta cuestión, también para tener en cuenta, es que si había una guerra o si había alguna revolución hacia el interior de Roma, se decidía nombrar a un solo dictador. O sea, era un dictador que tenía el poder él solo, o sea, se le atribuía, perdón, todo el poder a esta persona, y desde sus conocimientos y desde este propio poder absoluto iba a encargarse de resolver situaciones peligrosas, ya sea un peligro externo, es decir, una guerra o una invasión, como un peligro interno de rebelión. Y una vez que terminaba este conflicto, el dictador, bueno, se removía del cargo, y tengan en cuenta que no podía durar más de 6 meses, como dice ahí. Esto es muy importante, todas estas cuestiones que estamos viendo, sobre todo el de la duración de los cargos, porque tiene que ver con esta cuestión de evitar el abuso de poder, de evitar el abuso de poder de un rey, por ejemplo, ¿no? Que un rey toma las decisiones por sí solo y solamente él mismo, eh, bueno, toma las riendas, por así decir, de la conducción política. En el caso de la República, no, las decisiones están divididas. Y, y la idea es que no haya una persona que se perpetúe, que dure mucho tiempo en el poder para que no haya un abuso de poder. Entonces, fíjense que los cónsules están un año, y el dictador, en caso de que se nombre un dictador, porque no es que se nombraba todo el tiempo, como mucho podía estar 6 meses. Bien. Otra institución del, de la República Romana era el Senado. El Senado estaba compuesto por 300 miembros, o sea, un montón de personas, y ellos sí eran vitalicios. Recuerden que vitalicio significa que, bueno, duraban en el cargo toda su vida. Digamos, o sea, desde que asumían el cargo hasta que, bueno, decidan dejarlo o morían. Entonces, o sea, la idea de esta cuestión de que los senadores sean vitalicios era que hubiera una estabilidad, como dice ahí. Es decir, que aunque cambiaran los cónsules y el poder político por ese lado, que el Senado siguiera manteniendo, ay, se me trabó la lengua, esta estabilidad.
¿no? En la toma de decisiones, que no hubiera un cambio en la toma de decisiones por el cónsul que estuviera, ¿no? Entonces el Senado, al mantenerse por siempre, se suponía que era más neutral. ¿Qué hacía el Senado? Bueno, se ocupaba de asuntos militares, es decir, hacia la guerra, hacia el exterior, o se cuidaba el territorio en caso de rebelión interna, se ocupaba de la política exterior, esto quiere decir que, bueno, estaba en contacto con el resto de los territorios que circundaban Roma, y bueno, en caso de tener que hacer un acuerdo, o bueno, de charlar acerca de alguna cuestión que excediera el espacio geográfico de Roma, bueno, el Senado era el que se encargaba de esto. También, bueno, de cuestiones económicas y del culto público, como dice aquí. En realidad, como era un cargo, el cargo del senador era vitalicio, al final era la institución más poderosa de la República Romana. Lo que pasa es que al tener 300 miembros, se imaginan que había una gran cantidad de variedad de opiniones. Entonces, esta es la diferencia con el rey. Esto es un gran conjunto de personas que toman las decisiones, que si bien tienen muchísimo poder y quizás, como dice ahí, son los únicos dueños del poder en la República Romana, al final son muchas personas, entonces esto también evita el abuso de poder. ¿Qué había que hacer? Bueno, para ser senador, por un lado, tenían que ser patricios, recuerden que ya lo analizamos a esto, y también se tendría que haber ocupado alguna magistratura, es decir, había que ser antes magistrado. Por lo tanto, había que tener una carrera política dentro de Roma. Y por último, veamos la última institución, que son las asambleas. Recuerden nuevamente que las asambleas son esta reunión de personas eh, que toman decisiones todos en conjunto. Y bueno, durante la República hubo una asamblea que fue muy importante, que fue la de los comicios por centurias. Centurias porque estaba integrada por 100 hombres. Cada comicio tenía 100 hombres. Y las funciones de estas asambleas, bueno, era por un lado elegir a los cónsules y también a los magistrados de los niveles más altos. Por otro lado, tenían funciones legislativas, es decir que, bueno, hacían las leyes, las promulgaban o las rechazaban en caso de que consideren que no, bueno, que no aplicaban. Y a su vez también tenían funciones judiciales, es decir, que actuaban como jueces en caso de que hubiera un conflicto. Bueno, ellos decidían cómo solucionar este conflicto. Y a su vez, también recuerden que habíamos analizado en otras clases la asamblea por curias, que estas asambleas también seguían, permanecían todavía, hoy perdonen, pero no me salen las palabras, todavía permanecían, y estas asambleas lo que hacían, o sea, tenían por ahí menos poder que las asambleas de los comicios por centurias, porque, bueno, tenían más funciones de rituales, ¿no? Como, por ejemplo, se les daba esto, como dice acá, a los magistrados, una vez que se los elegía, el derecho al acceso al poder, pero eran como ceremonias, como esos rituales que organizaban estas asambleas para finalmente consagrar el poder de, bueno, de los elegidos. Y estas son las tres instituciones republicanas en que se dividió el poder a partir de la consolidación de la República, ¿no? El consulado, el Senado y las asambleas. Bien. Por otro lado, bueno, tengamos en cuenta que, ¿vieron? O sea, Italia, el país que conocemos nosotros y nosotras hoy en día, es un país que tardó mucho tiempo en consolidarse, digamos. Las fronteras geográficas no están dadas en ningún lugar del mundo, son establecidas las fronteras. Así que bueno,
vean que en un principio era este el territorio, en realidad era este pequeño territorio el que ocupaba Roma. Creo que ustedes ven la flechita. Bueno, si no estoy haciendo como un movimiento que no tendría ningún sentido. Y luego, o sea, en el primer siglo de consolidación de la República Romana, ya desde un principio Roma empezó a expandirse de forma eh, invasiva, ¿no? Fue haciendo la guerra para conquistar los distintos territorios y así fue superando los límites de esta ciudad-estado, que era un lugar pequeño, ¿no? Entonces, bueno, acá pueden ver bien detallado las distintas conquistas, pero lo cierto es que los romanos pudieron también como terminar con la oposición de la gente que vivía en el resto del territorio, ¿no? Todo esto, bueno, conquistando, ¿no? Finalmente es esto. Obviamente los lugares a los que llegaban, la gente se oponía a ser conquistados, pero bueno, la fuerza militar romana era mayor. Y así fíjense cómo desde este pequeño punto fueron llegando a todo esto, ¿no? Obviamente por una cuestión geográfica parten de acá, luego se extienden un poco más y luego van hacia lo más alejado. Esto igualmente tengan en cuenta que, bueno, pasaron alrededor de 4 siglos, si no saco mal la cuenta, desde que empezó la conquista hasta que, bueno, llegaron a conquistar el sur de Italia. Tengan en cuenta también que para este territorio ya era muy amplio, lo que se hizo fue organizar una serie de caminos. Se construyeron distintos caminos. De hecho, todavía hay un camino que se puede visitar cerca de Roma, que es la Vía Apia, que se construyó alrededor del 300 a.C., que lo que hacía era unir a una gran cantidad de territorio. Entonces, de esta forma, los distintos puntos estratégicos de la República Romana iban a quedar comunicados por estos caminos construidos por los romanos, y entonces así, bueno, se podía comerciar más fácilmente, se podía, bueno, también expandir la cultura, gracias a esta comunicación. ¿Qué más? Bueno, las decisiones políticas obviamente podían tomarse, o bueno, o llegaban más rápido a los distintos territorios, perdón, las novedades. Entonces, bueno, obviamente que favorecía tener una mayor comunicación en el territorio gracias a los caminos. Bueno, bien. Yo acá les dejé un video que, bueno, en este caso no me está cargando. Ahí está. Pero lo que vamos a hacer es, yo ahora les dejo la presentación acá abajo y ustedes pueden verlo tranquilos y tranquilas para analizar cómo sigue avanzando la, la, la historia en la República Romana. Este video es muy claro, les va a explicar cómo se sigue avanzando hacia la igualdad civil y hacia la igualdad política. Bueno, creo que va a quedar muy claro. Y a partir de ver de lo que vimos la clase pasada, lo que les expliqué yo con la boca media trabada, porque no sé por qué no me están saliendo las palabras hoy, y con el video que van a ver acá, el que les dejé en el Genially, lo que van a tener que hacer es ingresar en el foro, en un link que les voy a dejar también acá abajo, y escribir un titular. Un titular de noticia. Pueden entrar en un portal web, no sé, en Clarín, La Nación, Página 12, Infobae, y miren cómo son los titulares. ¿Cuál es la idea de esto? Que ustedes puedan resumir todo lo que vimos respecto de República Romana
en un título corto. Entonces, obviamente, bueno, van a tener que pensar bien cómo pueden, bueno, dar cuenta de lo que pasó en estos siglos que analizamos en un espacio reducido. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, también la pueden dejar en el foro y la contesto para todos y todas, así pueden ver. Bueno, espero que se haya comprendido bien. Acá les dejo este GIF también que va explicando cómo se va expandiendo la República. Creo que es muy claro. Bueno, se va también un poco de tema y de lo que vimos nosotros en clase, pero es muy claro y muy gráfico, básicamente. Bueno, ya saben, cualquier cosa, la idea en realidad es mejor que me escriban en el foro, así el resto puede ver, pero si tienen alguna duda, consulta que quieran hablar conmigo personalmente, me escriben en el mail o en el aula virtual y yo estoy ahí para ustedes. Bueno, les mando un saludo grande y nos reencontramos el próximo martes.